Buen día niños, ¿cómo están? Vamos a trabajar en el libro de guaraní, la página 42. Voy a leerles el texto de Ruguazú Jaupe. Ruguazú Jaupe Owata. Ruguazú Owata Pa'e Jaupe Owata Mbegue. Ruguazú Hei Upepe. Reguata Yatutaisha. Reguata Yatutaisha. Upe Hei Ruguazúpe. Ahechaukáta ndéve aguatapya'e. Ype oveve opuka ryguasúre. Mbo'epyrã aníke eñembohory nde rapicháre cháke oñembohorýne avei nderehe. Ohai Julia Irene Segovia Silva. El primer ejercicio dice mava repa oñe'e ejagu o moñe erame. Vamos a subrayar en el texto de quién habla. Habla de Ruguazú ja upe. Entonces subrayamos. Después, el segundo ejercicio dice va epa heise upe omaje jawe manduyu. Eporandu nembo ejarape, va epa heise upe jawe manduyu. Quiere decir que el pato tiene su pelo blanco. Manduyu, como manduyu es el algodón. Después dice, es ahí metáfora, comparación. Upe o wata yatutaisha. Este es una comparación. Compara el caminar del pato con el caracol. Comparación. Upe jawe manduyu es una metáfora. Así van a poner. En bosa mumba jaweva. Van a escribir los animales que tienen pelo, los que tienen pluma. Va a ser el pato, la gallina y el loro. Este no. Después en la siguiente hoja dice Ejai prae bewe. Ruguazú owata prae. Yatuta owata bewe. Emoi peteĩ mokõi mbohapy irundy ape. Ñamos en data, vamos a ordenar en secuencia de ideas. Ruguazú hei upepe. Eso pasó. Upe hei ruguazúpe, ruguazú jaupe owata. Eso es lo que pasó primero. Ruguazú jaupe owata. Ruguazú hei upepe es el 2. Upe hei ruguazúpe es el 3. Upe o bebé, jao bebé es el número 4. En el número 7 dice Ejai añete oñeimoa. Upe opuka, upeapa añete o oñeimoa. 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 ¿Qué quiere decir oñeimoa? Se imagina. Upe o guata. Sí, añete upea. Porque upe y catu o guata. Añete. En boyoayu. Upe opuka. Baisha yeikuata upe opukaha. Ñahenduno. Upe o guata baisha yeikuata. Ya hechano. Uperirepe huerecoñe endu. Vamos a practicar estos vocabularios. Quiero que lo copien en su cuaderno de guaraní, por favor, para que vamos a practicar ya para nuestro dictado que vamos a tener la próxima semana. Vamos a tener dictado guaraní. Los vocabularios: ñendu, ruguazú, upe, jawe, manduyu, yatuta. Y en la página anterior que yo les había dicho también que tenemos que repasar eran esto de los sustantivos que está en manduana. Acá estos van a ser las otras
palabras que quiero que copien. Arapotu, Ibotu, Gurai, Curei, Teyu, Ñandú, Panambi, Vaca, Ruguazú, Guarajü, Yasú y Mita. Esos son los vocabularios que vamos a estar repasando ya para hacer la próxima semana un dictado en guaraní. Que tengan un excelente día, niños.